Señores, dicho esto, con este radar informativo, es un gusto para mí darle a esta hora la bienvenida a Mariano Menéndez. Esto va a tener mucho que ver con la fe, con mantener fuerza espiritual en este momento del mundo, donde no solo son las pruebas que a veces tenemos que sobrellevar, sino que también muchas veces nos enfrentamos en el día a día con experiencias donde probablemente sientes que te están subestimando o que no tienes la suficiente fortaleza para sobrellevar cargas que a veces son muy difíciles. Te estoy buscando, Mariano, estás conectado, pero no sé por qué no te encuentro. Vamos a ver si te encuentro ahí, Mariano. A ver, claro, pero es que si no lo agrego al máster va a ser muy complicado, Mariano. Claro, te tenía que agregar, así funciona. Con las buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Gracias, Sandrita, por esta nueva invitación. Aquí estamos apoyando al periodismo independiente y, como tú bien decías, a la democracia también. Así que un placer estar contigo y con toda la audiencia de G24. Felicidades por tu gran trabajo y siempre es una alegría compartir contigo. Igualmente, Mariano, muy agradecido siempre. Abrazos también en España. Joana nos está saludando de Aguascalientes, México. Y dice: para todos Dios dará vida, saluda Miguel, mis oraciones. Muchísimas gracias. A propósito de las oraciones para Miguel Uribe, precandidato presidencial en Colombia, a Claribel Machado también en Maracaibo, y Rubén Rueda, que nos saluda desde Barcelona a esta hora, Alemania presente con Nativi Díaz, muchísimas gracias, y Austria también presente, Argentina, Norte, Centro, Suramérica, Europa, gracias por estar aquí. Pues hoy un tema maravilloso. Vamos a estar hablando de el espejo roto. ¿Qué es el espejo roto? Cuando muchas veces otros quieren proyectar en ti lo que no eres, o lo que te hace ver débil, lo que te hace sentir miedo, inseguridad, ¿sí? El espejo que hay que romper para recuperar nuestro poder. ¿Cómo nace el amor propio? Y vamos a ver una serie de tips con Mariano Menéndez en España para entenderlo en este momento del mundo donde todo está tan álgido, donde mucha gente tal vez se siente insegura, se siente desesperanzada o le falta su propia conexión, es decir, esa conexión consigo mismo. Así que, Mariano, bienvenido y gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Y sí, en el tema del amor propio es muy importante tratarlo, forma parte de la sanación de la mente, que sabes bien, Sandri, que es a lo que últimamente hace algunos años que me vengo dedicando, y en esta serie en particular es un buen momento para desarrollarlo, porque bueno, uno de los últimos pilares del sistema de pensamiento falso es la desconfianza hacia uno y hacia los demás, y la desconfianza nace de la propia desconfianza hacia otros, ¿no? Nace de la propia desconfianza. Entonces, y la falta de confianza en uno mismo es la falta de amor propio. Y entonces decía que es un buen momento para desarrollarlo, porque si la mente programada en el miedo, con los atributos que vimos casi todos, se le dice que se ame a sí misma, lo que se desata en esa mente es el amor al ego, es el amor a la personalidad programada, amor hacia lo que uno no es. El sistema de pensamiento falso que venimos analizando contigo semana tras semana no está capacitado para amar. Lo que hace es generar cada vez más miedo y amor condicionado. Es decir, me siento bien si logro cosas para el mundo. Eso es lo que se llama amor propio a nivel general. Me siento bien si tengo más títulos que otra persona. Me siento bien si obtengo más dinero que los demás. Y eso no es amor. Ese es nuestro ego transaccionando con él mismo. El ego nos exige cosas y se las damos, y así él se siente bien. Entonces, el verdadero amor propio comienza cuando se transmuta el sistema de pensamiento desde el falso al verdadero, que en sí mismo ya es un gesto de amor. Ahí comienza el amor propio, Sandri. Sobre todo porque siempre estamos sumidos en una presión de termómetros de: Mariano, ¿y qué hiciste este año? ¿Cuáles fueron tus logros? ¿Y a dónde te vas a ir de vacaciones? ¿Y cuándo vas a cambiar de coche? ¿Y qué tal dónde estás viviendo? Entonces, esos termómetros, cuando alguien no está muy conectado con su esencia verdadera,
pues puede caer en tratar de cumplir las expectativas externas y no en estar concentrado en qué es lo que realmente me hace feliz, qué es lo que me hace sentir realmente en paz. Totalmente, totalmente, porque esa maquinaria de elementos falsos basados en el miedo que estuvimos viendo y que los podemos mencionar, ¿no? La idea de daño, los juicios duales, la carencia, la pérdida, el conformismo, el egoísmo, las creencias de tiempo que tanto hablamos aquí en este programa, el espacio, la culpa, el control y la manipulación de realidad, y bueno, y todos los que vimos, esa maquinaria, o sea, esa mente que se genera no puede amar, justamente porque los pilares del amor son otros, son los contrarios, son la invulnerabilidad, es decir, estamos ya protegidos, estamos salvados porque somos una conciencia, la abundancia, la aceptación, la neutralidad, el perdón, el presente, la gratitud, la confianza, la generosidad, cero culpa, porque no hay pasado, entonces la culpa no existe, cero manipulación, porque todo se acepta, cero victimismo, queja e intolerancia, ¿por qué? Porque uno se asume como co-creador de realidad, tampoco hay negatividad, drama, nada de eso hay en la percepción verdadera. Por eso yo en el libro, en el arte de sanar la mente, hablo mucho de la percepción verdadera, porque esa percepción es la generadora de amor propio y amor hacia todo. Desde el sistema de pensamiento falso, uno cree que se ama mucho, pero no se ama nada, porque a lo que se dice que ama no es lo que realmente es. A lo que dice que ama es una mente subjetiva, una mente ilusoria, programada por la sociedad, llena de miedos. Entonces, primeramente es necesario poner fin al gran engaño, ¿no? El gran engaño lo llamo yo el engaño de pensar que somos aquello que no somos. Y entonces, el intentar transmutar ese sistema de pensamiento falso, como decíamos antes, ya es un acto de amor. ¿Y por qué caímos en el autoengaño? Bueno, por apego y por identificación con esa personalidad. Y si se produjo este engaño, no estaremos conectados con nuestra alma, ¿no? Y entonces ahí recién comenzamos a desarrollar amor propio. Hay que convertir esa mente subjetiva en mente objetiva. ¿Y cómo es ese proceso de empezar a tener una mente objetiva en medio de tantas presiones donde se nos olvida preguntarnos? Yo creo que son 3 preguntas, Mariano, esenciales para que ahorita nos des los tips de cómo inicia el amor propio, pero lo primero es como preguntarse cómo te sientes, ¿sí? Preguntarse a uno mismo, porque uno se acostumbra a que y hasta se asusta cuando se lo preguntan a uno, pero preguntarse a uno mismo cómo te sientes, por qué te sientes así, y esto en relación a si te sientes bien o te sientes mal, y qué necesitas cambiar para que sea la sensación mejor. Lo que pasa es que a veces ese cambiar esa sensación implica, por ejemplo, apartarse un poco. Y viene esa presión donde empiezan a decirte, pero ¿por qué te fuiste solo? ¿Pero por qué ya no haces esto? ¿Cómo tener esa fortaleza en ese momento? Sí, interesante esta pregunta que planteas, Sandri. Esto de el amor propio comienza desde la pregunta de cómo te sientes. Y sí, comparto plenamente, porque cuando uno se siente, le podríamos decir que nos sentimos mal, ¿no? Cuando uno se siente triste, bueno, le podríamos decir que uno está sufriendo. Bueno, cuando hay sufrimiento, nos damos cuenta que ahí no hay amor propio, porque el sufrimiento se genera justamente desde la mente programada que en esta serie estuvimos desgranando, ¿no? Desde ahí se genera el sufrimiento. Entonces, cuando la persona dice, ¿cómo me siento? Y se responde, no, me siento mal. Entonces, ahí es donde la persona dice, pero no tendría por qué sentirme mal, y ahí es donde comienza el viaje hacia el amor propio, porque ahí la persona se puede dar cuenta que tiene creencias programadas desde la infancia, es decir, malinterpretaciones. Es decir, ¿por qué? Porque la sociedad nos educa para que pensemos que siempre nos falta algo, que en el futuro tenemos que llegar a ser tal cosa, o tenemos que llegar a ser alguien el día de mañana, que no somos suficientes,
que no somos dignos de ser amados, ni de recibir amor, ni de ser atendidos, que no podemos, que no merecemos, que no nos sentimos capaces, que no valemos, que somos poca cosa, que nadie me conoce o que nadie me reconoce, por lo que hago no recibo nada. Y claro, y eso termina afectando la autovaloración, el autoestima, la motivación, la iniciativa y la voluntad, que son elementos, son capacidades que surgen a raíz de que la persona se pregunte cómo se siente y darse cuenta de todos esos mensajes programados que son totalmente falsos. Y luego también el viaje continúa, porque forma parte del amor propio, la sanación de las heridas emocionales, ¿no? Ahí la persona empieza a revisar la injusticia, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, porque principalmente todas esas heridas vienen de la infancia. Y bueno, ahí comienza el viaje del amor propio, pero claro, no todo termina ahí, porque como tú bien dijiste, claro, tenemos también tips, pero el punto de partida tiene que ver con el sentir que tiene que ver con la intuición y con esa conciencia, la voz de la conciencia que nos habla y que quiere desprogramar a esa mente que está basada en el sufrimiento. Vivimos en un mundo con muchas heridas abiertas. Y eso a veces hace que el reto sea más profundo, que el reto sea más complejo. Pero mencionaste algo importante y es la conciencia, la autoconciencia. Es decir, si estamos en unos países que tienen muchísimos problemas, donde el reto diario precisamente es mantener la fe fuerte a pesar de estas pruebas que estamos viviendo, ¿cómo alimentar ese estado de conciencia donde decimos, bueno, quiero evitar el sufrimiento, quiero hacer bien a los otros para no tener problemas, pero es que a veces en ese estado de ósmosis si nos terminamos metiendo en problemas? Pues esto es un ejemplo sin darnos cuenta. ¿Cómo alimentar esa autoconciencia? Sí, es que lo que sucede, lo que nosotros estamos viendo que sucede en el mundo, lo que vemos que sucede en el mundo, son símbolos para que nosotros hagamos introspección. Tú sabes muy bien, Sandri, que la realidad se genera en base a lo que nosotros tenemos en nuestro propio sistema de pensamiento. Y desde ahí atraemos realidad. Es decir, desde ahí manifestamos nuestra vida, co-creamos nuestra vida. Entonces, cuando ahí aparecen cosas que no nos gustan, claro, están apareciendo desde dentro. Y son símbolos justamente que la conciencia atrae para que se produzca la sanación. Y actitudes o actividades prácticas que se pueden hacer para ir hacia esa conciencia puede ser la observación de nuestra personalidad subjetiva. Eso es algo que lo podemos hacer más allá de que estemos con sufrimiento o con baja motivación, con baja autoestima. Y la observación de nuestra personalidad subjetiva, o sea, cuando decimos observación, ¿qué observar? Bueno, muchos detalles y muchos puntos concretos los habíamos hablado. En realidad lo que hay que observar son todos esos pilares del sistema de pensamiento de miedo, ¿no? Luego también está la técnica práctica de las afirmaciones para liberarnos de creencias transferidas, que son las que formatearon nuestro sistema de pensamiento y son las que hicieron manifestar la realidad que nosotros vemos. También la práctica del desapego, afirmaciones de desapego, ¿para qué? Para no identificarnos con nuestra personalidad programada, porque nuestra conciencia, en cierta forma, no está en el plano de la materia. Nuestra conciencia es sutil. Entonces, muchas veces, y esto tiene que ver un poco también, lo hablamos la última vez que nos encontramos, sobre la acumulación, ¿no? La práctica del desapego y las afirmaciones de desapego tienen mucho que ver justamente para que la conciencia emerja, ¿no? Para que la conciencia, para que ir hacia la esencia de nosotros mismos. También la práctica de la no defensa de nuestras creencias subconscientes, porque muchas veces también el ego y la personalidad programada que tiene esas creencias basadas en el miedo, las intenta defender. Y desde ahí no se comprende que son relativas, ¿bien? Entonces, permitirnos descreer de nuestras creencias más profundas que consideramos verdaderas, ¿bien? Luego también percibir sin juicios, la práctica del no juicio, solo contemplar
y también mucha meditación, porque la conciencia también despierta con la práctica de la meditación. Dos fuerzas mueven el mundo, Mariano: el miedo y el amor. Se podría decir que son como las fuerzas antagónicas, la una muy constructiva que origina la vida, el amor, la creación, porque pues esto es lo que alimenta las ideas, la pasión en los proyectos, el amor por la familia, ¿sí? Pero al otro lado y más hacia abajo, la fuerza antagónica es el miedo. Y en este momento del mundo, muchas personas sienten miedo por todo lo que estamos viviendo en los diferentes países, porque vemos que cada vez el mundo está más polarizado. ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio para ir venciendo el miedo y la desconfianza con ese entorno que estamos viendo afuera tan álgido en cualquiera de los países que cada una de las personas que nos está escuchando vive? Pero sabemos que es el, digamos, común denominador, por decirlo así. Se están viendo situaciones muy duras, muy polarizadas, muy difíciles, social, políticamente, en todos los países, en todo el mundo. ¿Cómo mantener la fe fuerte y no caer en esa desconfianza y en ese miedo? Como tú bien decías, están esas dos fuerzas, ¿no? Miedo y amor. Entonces, al menos ahí tenemos una guía, en el sentido de que podemos guiarnos y podemos ir a centrarnos hacia el amor, ¿no? Pero claro, también está esa fuerza involutiva y esa fuerza que genera sufrimiento en nosotros y a la que llamamos miedo. Pero primeramente también tendríamos que reflexionar para saber que ese miedo en realidad está en nuestra propia mente. El miedo es perceptivo. El miedo es perceptivo. El miedo se genera en base a creencias falsas que nosotros tenemos, y esas creencias falsas fueron al subconsciente, y ese subconsciente materializó realidad. Entonces, al saber que está en nuestra propia mente, ahí nosotros podemos decir, bueno, entonces estoy co-creando realidad, estoy fabricando realidad desde el miedo. Bueno, ahí empieza la búsqueda del amor, ¿bien? Del verdadero amor. Y en la búsqueda del amor es importante que mantengamos la firmeza de centrarnos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es aquello que nos dice que, claro, la verdad nos lleva a la conciencia, nos lleva a saber y a experimentar que no podemos ser dañados porque somos una conciencia invulnerable. Nos lleva también a saber que no hay dualidad, es decir, estas dos fuerzas de miedo y amor, en cierta forma, el miedo, como es irreal, no existe y es totalmente perceptivo. Entonces, cuando empezamos a reflexionar en esas ideas, nos damos cuenta de que tenemos la mente polarizada, tenemos la mente dualizada entre el bien y el mal, entre lo mejor y lo peor, el éxito, el fracaso, lo correcto, lo incorrecto, fuera, dentro, también beneficio, perjuicio, ganar, perder. Tenemos la mente dualizada y tendríamos que intentar salir de esa dualidad para que se nos genere una percepción verdadera. Y también tenemos que observar las creencias que nosotros tenemos de carencia, ¿bien? De que nos faltan cosas, de que nos falta algo, de que hay un estado que no tengo ahora, pero está en algún futuro, ¿bien? Entonces, saber que en el universo está todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Saber también que no existe la pérdida, que todo es ganancia. Y también instalarnos, yo siempre recomiendo esta técnica muy, pero muy milenaria, instalarnos en el único tiempo que existe, que es el presente, el ahora. En el ahora no hay emociones negativas, en el ahora no hay tristeza, no hay angustia, no hay bronca. El ahora nos eleva a saber que somos plena abundancia y que tenemos plena gratitud, o sea que podemos agradecer por todo lo que tenemos ahora. Y esto nos invita a desprogramar la mente del pasado y del futuro, ¿bien? Porque muchas veces el miedo está por miedo, o sea, por no soltar el pasado o pensar que el pasado fue peor, y por miedo también a las creencias de futuro, ¿no? A que en el futuro ocurra algo
que nunca ocurrió en realidad, pero me lo imagino, y además si tengo la dualidad de bien o mal, y tengo miedo que me pase algo malo en el futuro, por eso es muy importante también observar nuestras propias creencias de negatividad, ¿no? Y de drama, y de catastrofismo, ¿no? Esas son todas también creencias que absorbimos de la sociedad, absorbimos del sistema educativo, los medios de comunicación, y se nos hizo en cierta forma una mente con una tendencia a crear dramas y catastrofismos, y eso a veces surge mucho de nuestros propios pensamientos. Entonces, en definitiva, la práctica fundamental es la observación de nuestros pensamientos, de nuestro sistema de pensamiento y del miedo que hay dentro de nuestro propio sistema de pensamiento. Y cuando eso lo transmutemos, vamos a tener una percepción capacitada para observar en el afuera el propio amor. Bien, pero el amor primeramente, por eso se habla de amor propio, ¿no? El amor primeramente surge de nosotros mismos. Claro, y especialmente tener la fortaleza para mirar esas pruebas que sí que están pasando en el mundo, como lo que nos enseñaste, la realidad consciente, el realismo consciente, pero comprendiendo que tras cada prueba, pues existe toda una profundidad de sabiduría, un aprendizaje que nos exige cierta fortaleza o cierta, no, yo creo que demasiada fortaleza espiritual. Ahí es donde tenemos que concentrar toda la atención, en la fuerza espiritual. Y eso es lo que nos va a permitir sortear todas estas tormentas que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Te parece bien, Mariano, que estos 15 minutos que nos quedan al aire nos compartas esos tips que traías hoy, especialmente para las personas que en este momento están muy perturbadas, muy preocupadas, que no están serenas, que les gustaría saber cómo conectarse consigo mismas para empezar a entender cómo es que si yo me conecto conmigo mismo seguramente voy a poderme mantener más estable, más sereno, incluso más fuerte espiritualmente? ¿Te parece bien que vamos con esos tips de amor propio? Claro que sí, claro que sí. Esto fue extraído de una guía práctica de 27 acciones que realizan las personas que se aman a sí mismas. Es un extracto del libro El arte de sanar la mente, porque cuando yo las ideé, me acuerdo, me preguntaba, ¿qué hacen las personas que se aman? ¿No? Porque mucho se hablaba, ¿no?, de amor propio, y yo me preguntaba cómo enfocar el tema. Entonces, me preguntaba justamente esto, ¿no? ¿Qué pensamientos tienen las personas que se aman a sí mismas? ¿Cómo cuidan de sí mismos? ¿Qué hacen? O sea, ¿cómo se ve a los ojos del mundo una persona que se ama? ¿Bien? Entonces hice toda una investigación que ahora comparto contigo y con toda la audiencia de G24. El primer tip es que no se critican, ni critican a otras personas. ¿Por qué? Porque la crítica es el impulso del ego. Son pensamientos negativos, destructivos. Entonces, la crítica debe ser totalmente eliminada para que una persona empiece a pensar en amarse a sí mismas y amarse a los demás. Y alguien dirá, bueno, pero si dejo la crítica, ¿qué es lo que me queda? Bueno, mayor aceptación y mayor aprobación, es decir, aceptar la realidad tal y como es y darle libertad a la realidad. La realidad no hace falta criticarla, sino que uno, claro, desde el ego, al intentar manipular y a intentar juzgar la realidad, tiende a criticarla, pero de esa manera no le estamos dando libertad a la realidad, es decir, no estamos amando a la realidad, ¿bien? Entonces, más aceptación y aprobación, y siempre pensamientos positivos que nos nutran la mente y que también nos ayuden a nutrir la mente también de los demás con pensamientos positivos. Es decir, esto hacerlo para nosotros mismos y también para el afuera. Entonces, el primer punto, no se critican. El segundo punto, no se atemorizan. Es decir, no tienen pensamientos atemorizantes para con ellas mismas ni para con los demás. Es decir, dramatizar o magnificar situaciones no es amarse a uno mismo. El hábito de atemorizarnos es muy peligroso, ¿no? Porque esto de crearnos escenarios atemorizantes y muchas veces en nuestra propia mente, en nuestra propia cabeza, en la propia imaginación. Y
cuando nos estemos atemorizando, pensar, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué mi mente tiende a atemorizarme? ¿Por qué? Justamente porque en el estudio que hice, las personas que se suelen amar a sí mismas no se atemorizan, sino que viven el presente, aceptan y si tienen que resolver una situación, ejecutan, ¿no? Accionan y no pierden tiempo atemorizándose ni a uno mismo ni atemorizarse a los demás. El tercer tip es que pueden estar a solas con sus pensamientos, es decir, se conectan consigo mismas, saben tomar conciencia de sus conciencias, es decir, meditan, leen, conocen el arte de conectarse consigo mismos. El cuarto tip es que se elogian y se apoyan, ¿bien? Es decir, como no se atemorizan y como no se critican, tienen una tendencia a elogiarse y a apoyarse, pero no desde el ego, sino que desde la conciencia, para, como tú mencionabas, Sandri, para superar momentos difíciles, ver cómo está el mundo. Bueno, se necesita mucho elogio y mucho apoyo, tanto para uno mismo como para los demás. El quinto tip es que estas personas que se aman a sí mismas saben para qué viven, tienen un objetivo de vida claro. No vienen al mundo meramente a tener un trabajo, comprarse un coche, irse de vacaciones y jubilarse. Vienen para algo importante, lo saben, lo intuyen y tratan de descubrirlo, ¿no? Y al comenzar este camino de autoconocimiento y de reflexión, es un buen indicador de que vamos encaminados a ese algo más, ¿bien? O sea, que el mundo o que la vida no puede ser solo esto, que hay algo más, hay algo trascendente. Y ese algo más tiene que ver con la calma, con la serenidad, con la paz, con el estado de felicidad, con el estado de percepción verdadera, ¿bien? El sexto tip es que no se autocondenan ni condenan a otros, es decir, perdonan a sí mismas, se perdonan a sí mismas y perdonan a otras personas. También cuidan su cuerpo y su mente. El octavo tip es que cuidan también su lenguaje, ¿bien? Es decir, el lenguaje verbal y no verbal, su diálogo interno, es decir, lo que expresan a través de su cuerpo. También cuidan mucho su entorno, es decir, con quienes se relacionan, lo cuidan a detalle. Es más, no aceptan en sus entornos a personas que no se amen o a personas que vibren en el miedo y ayudan a que las personas de su entorno también se amen, ¿bien? El décimo tip tiene que ver con que se consideran a salvo en cualquier sitio. Claro, porque la herida de daño o las heridas emocionales ya las tienen sanadas y no creen que puedan llegar a ser heridas ni su mente ni su cuerpo, sino que su conciencia está a salvo, no tienen sensación de amenaza ni de pánico. ¿Por qué? Justamente porque están conectadas con su conciencia y entonces se consideran a salvo en cualquier sitio. También son pacientes, saben esperar con calma y tranquilidad. Esto tiene mucho que ver con que su mente las tienen instaladas en el presente, ¿bien? Están en el presente. Entonces una persona que está en el presente no tiene apuro por llegar a algo en el futuro. Entonces, obviamente se hace muy paciente. También tolerantes, nosotros hablamos aquí también de la tolerancia, ¿bien? Es decir, se aceptan y si algo no sale bien, asumen que algo no salió bien y aprenden de eso, aprenden de la experiencia, no se vuelven intolerantes. Son amables también consigo mismas, es decir, se comportan con agrado, con educación y con afecto hacia su propia persona, porque a veces también se enseña mucho a ser amable con los demás, pero la persona con amor propio sabe que también tiene esta opción y la trata de ejercitar y desarrollar, de ser amable consigo misma, ¿no? También tienen predisposición al cambio. Es decir, son abiertas a las cosas que les ofrece la vida, confían en su intuición, se disponen a escuchar la famosa voz de la conciencia, esa voz que surge desde el interior. En el tip número 16, ya vamos, no compiten ni se comparan con los demás, es decir, no buscan falsa autoestima de corto plazo. Si compiten, quizás compiten contra sí mismos, es decir, o se puede decir que están en la mejora continua, pero no es que escogen un símbolo de la afuera o una persona para
mejorarla, o sea, mejorar uno en relación a la otra persona, lo que se llama competir, o tener más que otro, o ganar más que otro, ¿no? Eso en la competencia hay mucha violencia también. Entonces, las personas que se aman no se comparan con los demás ni compiten. También se sienten muy útiles y muy valiosas. Esto tiene mucho que ver con que tienen muy desarrollado la autovaloración y la autoestima. Entonces la persona sabe que está haciendo algo útil, está haciendo algo muy valioso. Son conscientes de sus límites, pero los ven como oportunidades de crecimiento, no los ven como barreras. No permiten ataques ni agresiones por parte de otras personas, es decir, cuidan los gestos, cuidan el tono, cuidan los modos de las personas que se dirigen también hacia su propia persona. ¿Por qué? Porque se aman. Entonces ponen límites también en las relaciones. También son agradecidas, aprovechan oportunidades para agradecer, crean oportunidades para agradecer al mundo por todo lo que reciben, es decir, gozan de gratitud. En sus actividades económicas expresan sus talentos y sus habilidades, ¿bien? O apuntan a eso, se mueven en esa dirección, porque quien se ama a sí mismo no trabaja donde no puede expresar sus talentos y sus habilidades, es decir, buscan disfrutar de lo que hacen en la medida de lo posible. También en el tip número 22, descansan, es decir, se hacen tiempo para descansar el cuerpo y la mente, no tienen culpa, se sienten merecedoras de todo lo bueno que reciben, también como tienen la mente instalada en el presente, no sienten culpa, porque para creer en la culpa se tiene que tener una dosis de pasado, ¿no? Desean prosperidad a las otras personas, es decir, no compiten a quienes les desean el mal, ellos les desean prosperidad, ¿bien? Viven cada momento también como nuevo y como único, es decir, viven el presente, no se permiten vivir tiempos inexistentes como pasado y futuro. También tienen muy buena gestión emocional, no se ofenden por nada ni por nadie, trabajan mucho el tema del enfado. Y en el tip número 27, las personas que se aman a sí mismas, les gusta aprender. Bien, quien se ama quiere tener conocimiento para vivir mejor, para lograr comprensión de esos conocimientos. Por eso también tiene una actitud de persona curiosa, ¿no? La curiosidad es una derivación de la motivación, de las ganas de aprender, y las ganas de aprender también es una derivación de amarse a uno mismo. Así que la curiosidad sana, ¿no? La curiosidad, sí, todo esto lo que estoy mencionando, todo sano. Lo insano no lo agregamos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y falta alguno más o crees que el próximo martes podemos desarrollar otros tips? No, los mencioné los 27. ¿Lo logramos? Sí. Con una capacidad de resumen importante. Claro, tú con tu resumen y yo calladita, muy juiciosa, escuchando y tomando nota. Gracias a nuestros analíticos maravillosos que están en diferentes países. Gracias por esos mensajes tan hermosos, por este amor que se siente aquí en este chat, en esta comunidad. Necesitamos rodearnos de este tipo de círculos donde hay mucho amor en este momento del mundo tan convulsionado. Y a ti, Mariano, gracias por compartir todas estas enseñanzas con nosotros. Todos los martes está Mariano con nosotros. Iniciamos siempre a la 1:30 de la tarde en vivo, Radar al Mundo, con las noticias, y luego en el segundo segmento siempre les traemos invitados maravillosos con historias positivas, con semillas positivas, porque consideramos que en este momento del mundo necesitamos fortalecernos de toda esta buena mentalidad. Y hoy con Mente Sana, Mariano Menéndez desde España. Mariano, gracias por estar aquí. Te voy a dejar con los analíticos para que te despidas de ellos y para que también nos cuentes cómo te podemos seguir. Sabemos que haces terapia, así que gracias por estar aquí. Gracias a ti, Sandrita. La verdad que para mí es un placer compartir, y espero que estos tips puedan ser de utilidad y que se puedan llevar a la propia vida cotidiana, ¿no? Y que cada uno, yo los pongo a consideración de cada uno, y que cada uno lo aplique con discernimiento también, porque también es un gran don y un gran talento llevar las ideas que hablamos, ¿no?, como estos tips, a la vida cotidiana y a las relaciones también, y a la introspección y a la reflexión con uno mismo, ¿bien? Así que, nada, para quien quiera profundizar mucho más en estos temas generales de
sanación total del sistema de pensamiento. Los quiero invitar a un curso online que se está desarrollando sobre mi último libro, El arte de sanar la mente. El 21 de junio es el 6º encuentro y pueden apuntarse y solicitar más información enviando un mail a sanar@sociedadistópica.com. Y como tú bien mencionabas, Sandri, también ofrezco consultas privadas terapéuticas personalizadas para acompañar más de cerca en temas de la vida cotidiana para quien le interese, ¿no? Es un espacio, sinceramente, que me hace sentir muy cerca de las personas, y es muy gratificante también ver de cerca la evolución de todos esos consultantes. Así que estoy muy, pero muy contento. Y mis redes son Mariano Menéndez Coach en Instagram, Facebook y YouTube. Y mi sitio web es www.mmenendezcoach.com. Ahí es donde me pueden encontrar. Y para quien quiera cualquier consulta, cualquier mensaje, me pueden escribir por mis redes sociales. Y muchísimas gracias, Sandri, por este espacio. Y un saludo muy grande también a toda la audiencia de Informativo G24. Con todo amor, Mariano, gracias a ti por compartir con nosotros, como te digo, todas estas enseñanzas tan maravillosas. Que Dios te bendiga, gracias por estar aquí cada 8 días y nos vemos la próxima semana, ¿oíste? Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Que estés bien, gracias. Señores, ahí está Mariano Menéndez. A ustedes, gracias por estar con nosotros.